Me voy a pasar a pantalla principal. Ahora me voy a pasar a puntos prédica, que son como las ideas principales de nuestra prédica. Ahora de pronto estoy en videos anuncios y de esa manera puedo manejar mi OBS remotamente desde mi Hollylytics. Oye, ¿y en serio podemos manejar nuestro OBS desde Hollylytics? Pues claro que sí lo podemos hacer a través de las APIs de Hollylytics. Algunos lo conocen como gatillos, pero realmente son las APIs. Así que bien amigos, vamos a iniciar con este video tutorial, pero quiero invitarles a ver esta super noticia que sé que les va a interesar. Si eres un streamer o un servidor en busca de llevar tu streaming a otro nivel, te presentamos On3D Pro, una herramienta diseñada para mejorar tu experiencia como todo un profesional. Compatible con todas las plataformas de streaming, On3D Pro te ofrece más de 600 overlays, alertas y widgets de alta calidad, brindándote la posibilidad de encontrar el diseño perfecto que eleve tu contenido. Con las herramientas de On3D podrás crear diseños personalizados y elegir entre millones de opciones. Configura tu stream en cuestión de minutos, incluso si no tienes conocimientos de diseño gráfico o de edición. Y eso no es todo. Para que puedas probarlo existe una licencia gratuita y si te encanta puedes adquirir On3D Pro con el 50% de descuento utilizando el cupón DanielMonsalve90. Anímate y lleva tu stream a otro nivel con On3D. Pues bien amigos, aquí estamos desde nuestro OBS y lo que tenemos que tener en cuenta es ir aquí a la herramienta e ir a la parte de los ajustes de OBS WebSocket. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Desde aquí tenemos que tener habilitado tanto habilitar servidor WebSocket, tanto habilitar las alertas de bandeja del sistema y vamos a poner un puerto de servidor. En este caso el 4555 puede ser una opción. Importante que ustedes tengan habilitada la autenticación para que pues no tengan ningún problema a la hora de configurar o ajustar o sincronizar su Hollylytics con su OBS. Así que bueno, ahí van a poner ustedes la autenticación, puede ser un código ahí de 6 números o de letras, lo que ustedes quieran. Así que bueno, van a darles pues aplicar. Cuando ustedes tengan esto ya aplicado, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a nuestro Hollylytics y desde nuestro Hollylytics vamos a ir a esta opción que dice herramientas, varios y vamos a ir aquí donde dice API. ¿Sí lo alcanzan a ver? API, ahí. Desde esa parte es donde vamos a hacer toda la magia. Desde las APIs vamos a darle aquí añadir y vamos a añadir uno nuevo. ¿Cómo hacemos nosotros? Vamos a ir aquí a este lapicito que tenemos acá y desde este vamos a ir aquí a crear y vamos a darle un nombre, en este caso el que ustedes necesiten para el receptor. Así que yo lo voy a llamar aquí OBS Iglesia. Vamos a dejarlo tipo URL, vamos a poner OK y desde aquí viene ahora lo siguiente, ws:// y vas a poner la dirección IP que te arroja tu computadora. ¿Cómo lo haces? Vas a ir al CMD y desde aquí vas a escribir ipconfig. Te va a arrojar un direccionamiento IP que es el que tú estás viendo en este caso acá. ¿Listo? En esta parte pues vas, no sé, te saldrá 192, 168 y una dirección IP. Lo que debes hacer entonces es copiarlo, ir acá y lo vas a pegar. Después de esto le vas a poner dos puntos y vas a ir entonces a donde tú tienes el WebSocket y te acuerdas ese puerto que es el 4555. Aquí vamos a poner entonces 4555. Después vas a poner en el tipo el WebSocket pero la versión 5. Importante que tengas eso en cuenta. Si tienes una versión de OBS del 28 algo al 29, pues ya tenemos WebSocket en este caso inmerso, ¿no? Entonces va a ser la versión 5. Desde la versión 5 se te va a activar como para poner la clave. Entonces vas a poner esa clave que pusiste en tu OBS, le vas a dar OK y ya está. Vamos a cerrarlo. Vamos entonces ahora a crear nuestras escenas. ¿Listo? Desde aquí es muy fácil. Vamos a ir a nuestro OBS. Normalmente yo lo hago de esta manera. Bueno, aquí se me olvidaba decirles, cuando ustedes ya han conectado, les debe salir en la parte de abajo en la dirección remota, pues la conexión de su Hollylytics en este caso, ¿no? Vamos a poner entonces la primera, que es esta escena, que es la que yo quiero cambiar. Yo normalmente lo hago así, como ustedes lo quieran hacer, o el nombre, ¿no? Yo le doy renombrar, le digo control C y me voy aquí a mi Hollylytics y le pego aquí, en este caso, el nombre. En el icono, pues yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo entonces, como son videos, puedo bajar un icono, que en este caso ya había hecho un ejercicio acá. Puedo poner acá icono, película, ¿listo? O video. Y me salen estos de acá, entonces yo lo puedo escoger a mi gusto, ¿no? Entonces yo puedo ir acá, le puedo dar aquí a clic derecho, guardar como icono y le puedo poner acá película o video, lo que quieran ustedes, ¿listo? Y entonces vamos a ir a nuestro Hollylytics. Aquí en nuestro Hollylytics
Es muy fácil. Vamos entonces a darle aquí en el más y vamos a poner aquí a buscar. ¿Listo? Vamos a buscar. Yo lo he guardado en imágenes. Mucho cuidado con eso. Película, y entonces lo vamos a seleccionar, le vamos a dar OK. Vamos a ir aquí al receptor. ¿Se acuerdan que en este caso nosotros lo llamamos OBS Iglesia? Entonces yo voy a poner OBS Iglesia. Le voy a decir que la forma en como yo lo quiero, en este caso salen muchas opciones que ustedes pueden poner acá, pero yo en este caso quiero es cambiar la escena. Eso es lo que quiero hacer. Así que bueno, voy a ponerle aquí cambiar escena. E inmediatamente cuando yo le doy aquí en el más, me deben salir todas estas escenas. Ustedes alcanzan a notarlo aquí, que son las mismas escenas que tenemos en nuestro OBS. ¿Sí lo ven? Puntos prédica, pantalla principal, todas son las mismas. Las mismas. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta, que salga, bueno. Así que vamos a ir aquí y vamos a escoger videos, anuncios. Le voy a dar OK. Inmediatamente en la parte aquí abajo se activa que dice videos y anuncios y dice entre paréntesis OBS Iglesia. ¿Listo? Algo muy diferente a OBS Hollyrics porque son dos receptores, ¿no? Así que bien, vamos a hacer lo mismo ahora con puntos prédica. En puntos prédica yo también voy a darle acá renombrar. ¿Listo? Renombrar. Control C. Voy a ir entonces aquí nuevamente a mi Hollyrics y voy a añadir otro que será puntos prédica. Pues voy a poner, no sé, en este caso ya al gusto de ustedes, un icono de estos, o también pueden ponerlo como lo acabamos de poner ahorita con los videos. Listo, OBS Iglesia, quiero cambiar de escena. ¿Y qué escena quiero cambiar? Pues puntos prédica. Así que bueno, vamos a darle aquí OK y ya quedó puntos prédica. Así vamos a hacer con esas escenas que ustedes quieran cambiar en su OBS. Bien amigos, después de que ya tenemos aquí varios, yo ya he puesto aquí pantalla principal y he puesto también cámara Biblia. Bien, entonces vamos a ir aquí a nuestro Hollyrics, vamos a darle aquí OK y desde nuestro Hollyrics aquí en la parte izquierda donde están los tres punticos, yo creo que ustedes de pronto alcanzan a verlo ahí desde acá, que es los favoritos. Vamos a agregar los favoritos aquí en esta parte de arriba para que nos quede mucho más fácil el acceso rápido, llamémoslo así. 3 puntos, añadir varios. Vamos a ir aquí donde dice APIs y aquí donde dice APIs pues vamos a escoger el que está en la parte de abajo, que es nuestro receptor actualmente. Entonces vamos a poner acá videos y anuncios. ¿Dónde lo vamos a poner? En este caso lo vamos a poner al inicio. ¿Listo? Entonces vamos a ir aquí inicio, vamos a darle aquí OK y él ya se agregó acá. ¿Sí lo ven? Videos y anuncios. Así vamos a traer entonces en este caso los demás haciendo lo mismo, varios APIs, y vamos a poner acá puntos prédica, pero en este caso lo voy a poner al final. ¿Listo? Para que quede después de videos. Entonces ahí está puntos prédica. Y aquí ya hemos puesto entonces los que yo acabo de configurar. Ustedes pueden configurar muchos más. Lo chévere es que cuando estamos en esa escena, él se pone como en color verdecito. Quiere decir que en este caso yo estoy aquí en cámara Biblia. Miren ustedes, vamos a minimizar esto un poquito. Vamos a ponerlo más pequeño. A la izquierda el OBS, a la derecha el Hollyrics. Entonces yo tengo un icono que es como el de la Biblia. Yo creo que ustedes lo alcanzan a ver ahí. Hice lo mismo que cuando descargué este de acá y tengo uno que se llama pantalla principal y puntos prédica. Entonces estoy en cámara Biblia, me voy a pasar a pantalla principal. Ahora me voy a pasar a puntos prédica, que son como las ideas principales de nuestra prédica. Ahora de pronto estoy en videos anuncios. Y de esa manera puedo empezar ahora a hacer como un switcher, como un stream deck desde mi Hollyrics. Puedo manejar mi OBS remotamente desde mi Hollyrics. ¿Qué les parece esta opción? Espero que lo puedan poner en práctica. Ahora, si ustedes se encuentran, digamos, estamos aquí en la parte de Hollyrics, voy a ir aquí a la Biblia, o en este caso F7, y pues desde acá yo necesito también verlos. De pronto estoy presentando la Biblia, necesito ver esos accesos rápidos, entonces ustedes les dan Control, Shift, B y les va a salir desde acá. Y desde aquí también entonces pueden en ese caso moverse, en este caso hacia la Biblia, porque como vamos a presentar la Biblia, ¿cierto? Pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente, que cuando ustedes estén proyectando la Biblia, ¿cierto? Y se van a pasar a esa escena Biblia, primero proyectan Biblia y después se pasan a la escena de Biblia, ¿listo? Si ustedes van a dejar de presentar la Biblia en este caso, ¿cierto? Le van a dar, no sé, F9 para esconder el texto, o van a darle escape para dejar de presentar en la Biblia, qué sé yo. Antes de hacer eso, ustedes se van pues a pasar en ese caso pues aquí a la pantalla principal, y ahí sí entonces dan escape a la Biblia para que pues eso no se vaya a ver mal. Eso es un juego ahí de escenas, es un juego de cámaras que le llamo yo, pero que realmente vale la pena. Pues bien amigos, esta es la forma de cómo crear las APIs en Hollyrics. Algunos le dicen gatillos, pero eso será tema de
el otro video que vamos a estar mostrando. Así que bueno, espero que lo pongan en práctica, que les guste este video tutorial y que pues bueno, a su necesidad también puedan traer esta opción para sus streaming. También amigos, quiero invitarles a que si tienen alguna pregunta o consulta, aquí abajito en la cajita de comentarios la pueden dejar. Si les gustó este video tutorial, les invito a que le den un gran like, que se suscriban aquí abajo y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de estos videos tutoriales. Desde la hermosa y deliciosa ciudad de Bogotá, Colombia, recuerden que mi nombre es Daniel Monsalve y chao, Pingüín.